En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional en este nuevo día que el Señor nos permite llegar a sus hogares, aquí ya iniciando el fin de semana. Este fin de semana que hay muchas cosas interesantes, hay muchos retiros, muchas experiencias bonitas que podemos vivir durante este fin de semana. Así que aprovechen para que el Señor les pueda bendecir. Estamos prácticamente inicio de otro nuevo mes, el mes de mayo, el mes dedicado a la flor de las flores, a la Virgen María. La tradición siempre ha incluido ahora el mes de mayo, el mes de María, un mes donde cada día vamos con flores para ella. Pero lo importante más que eso es hacer lo que su Hijo quiere, así es que más agradamos a María, buscando agradar a su Hijo. Así que te invito a que invoquemos al Espíritu Santo, que Él venga sobre nosotros para que nos ayude a agradar a Jesús. Ven Espíritu Santo y desciende sobre nosotros, desciende sobre nuestra familia, desciende sobre cada uno de nosotros y permítenos poder agradar a Jesús. Muéstranos el camino, muéstranos la forma, la manera en que podemos hacerlo. Ayúdanos, háblanos al corazón. Háblanos al corazón, Espíritu Santo, y enséñanos. Enséñanos cómo podemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y toma dominio y control de nuestra existencia. Ven, Señor. Ven, bendito Espíritu de Dios, que te anhelamos porque vas a descender con fuerza, con poder. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Bendito sea mi Señor. Alabado, glorioso, exaltado eres, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. No te muevas de ahí, que en breve la reflexión de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Pues en este día que estamos celebrando a los santos apóstoles Felipe y Santiago,
Justamente tenemos aquí a Tomás que le pregunta. Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuánto necesitamos esta palabra en un tiempo como este en el que vivimos, donde hay tantos caminos? El mundo nos ofrece tantos caminos para ir a algún lugar. Lugar de la felicidad, lugar de la prosperidad, lugar de la estabilidad emocional. Tantos caminos. Y también la verdad, una época donde todo el mundo tiene su verdad. Todo el mundo se gloría de tener su propia verdad. Y donde la gente busca la vida. Vivimos una época donde tanta gente está intentando alargar sus años, verse más joven, durar más tiempo. Y nadie va al Padre sino por mí. Tanta gente que busca a Dios y se le olvida que a Dios no se llega sin el Hijo. Él es el camino que tú y yo debemos de caminar. La verdad que tú y yo debemos abrazar y creer. Y la vida que tú y yo debemos vivir. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y aquí entra la pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y aquí Jesús se explaya revelándonos esto íntimo de la Santísima Trinidad, que el Padre y el Hijo son uno. Jesús lo va a recalcar una y otra vez acá. Luego sabremos más adelante que también el Espíritu Santo, pero aquí Él les está diciendo: cuando ustedes me ven a mí, ustedes están viendo al Padre, porque somos uno, yo y Él. Jesús, por tanto, es el rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios es el rostro de Jesús. Ese anhelo que teníamos tanto los seres humanos de ver, de tocar, de escuchar a Dios, lo estamos viendo en Jesús. Jesús es Dios hablándonos, Dios con nosotros, Dios tocándonos, Dios sanándonos. Lo vemos, lo escuchamos a Él. Él es el rostro del Padre. Y Él le dice: bueno, si mi forma física acá le está impidiendo, crean a las obras que hace esta persona que está delante de ustedes. Y le dice: y el que cree en mí va a hacer cosas mayores a las que yo hago. Y es lo que hemos visto, como tantos santos alrededor de todas las épocas han hecho cosas extraordinarias. Santos resucitando muertos, dando vida, causando conversiones, liberaciones, caminando sobre las aguas también, levitando, flotando, cargando pesos extraordinarios. ¿Cuántos santos han hecho cosas extraordinarias? Ahí se cumple la palabra de Jesús. Y aún mayores que yo. Y lo que pidáis, y ahí es que está la razón de por qué todos esos santos lograron todas esas cosas. Porque lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Otra vez Jesús recordándonos eso. Por eso la iglesia en su liturgia siempre pide todo al Padre en el nombre de Jesús, de su Hijo muy amado. Siempre lo pedimos en el nombre de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta edición
de Cerrando las puertas al enemigo, un segmento que se publica dentro del programa Abba Padre. Hemos empezado en el día pasado a explicar lo que es la posesión diabólica y hemos hecho notar que es un fenómeno en que en unos determinados momentos la persona, el poseído, pierde el control y los demonios son los que controlan en ese momento. He explicado que es un fenómeno menos frecuente, siempre digo que en mi caso pues ha sido como la quinta parte de las personas que acudían pidiendo ayuda y entonces pues a veces una vez que el interesado experimenta las primeras manifestaciones, no suele ser difícil discernir si padece una posesión o se trata de alteraciones psíquicas. Esto es un punto importante porque hay algunos ministerios que ponen mucho interés en que haya un equipo de psiquiatras, de no sé, eso está muy bien. Pero de ordinario la persona que acude antes ha estado en psicólogo, luego ha estado en psiquiatra y hasta un sacerdote le ha recomendado, vienen ya porque esos especialistas les han hecho notar que lo que tienen excede lo normal. Esto se sale de lo normal. Y entonces, pues, la persona puede tener afecciones psicológicas o psíquicas, como dice el Papa, pero y al mismo tiempo tener una presencia, una posesión diabólica u otras afecciones preternaturales de las que hemos hablado anteriormente. Pero ya digo que no son incompatibles. El Papa, en el discurso, saben que todos los años se celebra un congreso sobre fuero interno, o sea, el tema de la conciencia que organiza la Penitenciaría Apostólica, que es el organismo vaticano que se ocupa de la conciencia, del tema de la conciencia. Es el único que, por ejemplo, cuando no hay Papa, es el único que se mantiene de ese organismo. Los demás dicasterios pues cesan en su tarea hasta que no haya un nuevo papa. En cambio el penitenciario pues este sigue ejerciendo sus funciones, no pierde porque no se puede dejar desasistida a la gente del tema de la conciencia. Bueno, pues ese congreso anual, el que se celebró en el año 17, fue sobre psique y espíritu. Y el Papa explicó que uno de los fallos más frecuentes que cometen los exorcistas es descartar que pueda haber una posesión o una influencia o una opresión o una vejación diabólica por el hecho, o una infestación en un lugar, por el hecho de que haya alteraciones, haya padecimientos psicológicos. Dice el Papa, no, son totalmente compatibles. Porque los demonios además son muy perezosos y van a lo fácil. Si se echa una maldición a una familia, normalmente el que queda más afectado es el más frágil, de ordinario, porque es donde más se ceban, van a lo fácil. Pues bien, en este caso es exactamente igual. Cuando una persona tiene una fragilidad psicológica, pues el enemigo aprovecha para atacar. Y otras veces, con esas perturbaciones espirituales, provocan una perturbación psicológica y por tanto no se debe descartar. Y ya digo que en muchos ministerios o de pronto le da al exorcista y dice, ahora tienes que ir a un psiquiatra. Bueno, pues a lo mejor sí tiene que ir, ¿no? Pero en muchas ocasiones es porque no se hace un discernimiento. Hay que discernir. Y ahora vamos a explicar los puntos, los síntomas para que se pueda hacer un discernimiento de espíritu. Esto que decía Ignacio de Loyola, que era discernimiento de espíritus, que no es un acompañamiento espiritual, no es ayudar a la persona a discernir la voluntad de Dios meramente, no. Discernimiento de espíritus sobre todo es discernir el bien del mal, lo que procede del demonio y lo que procede de Dios. Eso es el discernimiento de espíritus al que se refiere Ignacio de Loyola. Pues bien, digo que es un punto el de que hay que estar muy atentos. A mí me decía una vez un obispo que no hacía falta que me ayudaran en el ministerio carismáticos, porque con que vean la cruz pectoral, que si ven mi cruz pectoral saltan, y le explica al obispo que no, que se esconden, son muy poderosos, y que el demonio mudo, por ejemplo, es capaz de tener escondidos, en este caso, el ejemplo que le puse, a 7 demonios, y él, ¿no?,
y no se manifestaba. Y yo sabía que había algo. ¿Por qué? Porque la persona percibía cosas que solo perciben los poseídos. Es decir, percepciones propias de los seres meramente espirituales, que los humanos no tenemos esa percepción, salvo que en nuestro cuerpo se haya producido una intrusión, haya habido un ocupa que ha dejado esa marca, ¿no? Bueno, pues hay distintos signos. El ritual pues habla de ritual de exorcismo, de hablar en una lengua desconocida o entender al que habla esa lengua desconocida, movilizar cosas a distancia. Eso no puede hacer un ser humano. O sea, esto de la telepatía, tal, no, mire usted, o sea, esto, el ser humano necesita de su cuerpo, es un ser corpóreo, un espíritu encarnado, corporizado. Nuestro espíritu no tiene capacidad de transmitir, de actuar fuera del ámbito de su corporeidad. Porque no somos como los ángeles pueden estar actuando aquí y en Argentina a la vez, porque no son seres corpóreos. Movilizar cosas distantes, conocer cosas ocultas, es otro síntoma clarísimo, ¿no?, de que puede haber algo extraordinario, ¿no? Manifestar fuerzas por encima de la edad o de la condición del sujeto poseído, ¿no? Pues claro, si un niño te levanta una mesa pesadísima con una mano, una persona frágil y anciana hace cosas de esas, pues dices, hombre, a lo mejor aquí hay algo especial, ¿no? Y sobre todo el quinto signo, ¿no?, para discernir, es la aversión compulsiva y vehemente a lo sagrado. Otro punto que habría que añadir, que no lo hizo el ritual, pues es cuando se produce en el interesado algún movimiento que no es él el que lo ha producido. Por ejemplo, yo siempre tengo la costumbre de mirar a los ojos a la gente cuando venía, pues mirarle a los ojos, porque si hay alguien, si hay algún ocupa, notas que se está escondiendo, ¿no? O un tico, un movimiento descontrolado, dice, esto ahí te pilla, ahí te pilla. Luego ya conseguiremos con la oración que des la cara más pronto o más tarde, pero ahí te pilla, ya sé que estás ahí, ¿no? Entonces son movimientos que el interesado no controla. Suelen considerarse indicativos cuando se dan más de uno juntos, ¿no? Entonces, pues insisto en que descartar la posesión porque exista un cuadro clínico de trastorno psicológico, dice el Papa, que no es algo de recibo, ¿no? Y en eso me gustaría contar algunos ejemplos que me han sucedido, pero creo que lo vamos a dejar para no alargarnos, lo vamos a dejar para la semana próxima, y porque, bueno, pues a veces la gente pues es muy racionalista y piensa que eso no existe, y entonces que todo lo atribuye a fenómenos de suplantación de personalidad, de psicopatías, de tal. Y claro, como decía el padre Amor, oye, mire usted, ni psicopatía ni gaita, este clavo que ha salido de este señor y que no estaba dentro de él, sino que ha sido una materialización, eso, ¿quién lo ha puesto? Esta cadena que ha salido de la boca de este señor, o como me pasó a mí, ese calabacín, esa masa de barro tamaño calabacín, o esa señora que me cuenta su marido y ella que el día de la boda, al día siguiente expulsa el hechizo que tenía por sus partes, expulsa 2 bolitas de gusanos vivos. Es decir, oiga, eso, ¿qué interpretación le da usted a toda esa, qué interpretación psicológica le da usted? Pero quiero detenerme en ese punto porque a veces se dicen se hacen afirmaciones pseudocientíficas muy peregrinas, y quiero subrayar ese punto para hacer notar que de científico nada, que es totalmente ciencia ficción. Pero esto, ya digo, lo veremos el próximo día. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos en una nueva entrega de tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso en este momento donde podemos compartir el poder que tiene la palabra. Te invito a estar atento, a abrir el corazón, a llenarte de esa fuerza del Espíritu de Dios
que cada día se manifiesta y renueva nuestras vidas. En este momento, en nombre poderoso de Jesús, vamos a escuchar este tema que se titula La vid y los sarmientos. Te invito a buscar tu Biblia, hermano, para que juntos leamos este santo evangelio del cual vamos a predicar en este momento. Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, en los versículos del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que a través del evangelista San Juan nos narra este hermoso pasaje bíblico. Cuentan los exegistas, los biblistas, que en este capítulo fue en uno de los escenarios de la última cena, Jesús estando reunido con sus discípulos. El evangelio donde Jesús anuncia el amor. El evangelio donde Jesús anuncia esta oración imperativa: permanezcan en mí. Este mensaje fue preciso para los discípulos, para sus elegidos. Nos invita a permanecer constantemente en el amor de Jesús. Nos invita, hermanos y hermanas, a permanecer en estas palabras que Jesús predicó y anunció durante toda su estadía presencial en la vida entre los hombres. Pero hoy, de una manera especial, Jesucristo está invitando a la iglesia, a aquellos que Él llamó y predestinó para que estén con Él. Es una invitación que Jesús le hace a la humanidad, que nosotros estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. Es como si nosotros definimos la palabra permanecer. Es una descripción constante de unidad, de permanencia, de estar unidos, de estar aferrados a este llamado, a esta invitación que Jesús nos hace en este momento. Porque hoy es el día en el cual Jesucristo nos invita, hermanos y hermanas, que aún hay tiempo de que tú y yo, en su nombre, si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Y vamos a los inicios de donde viene el cumplimiento de esta promesa, de este anuncio de Jesucristo para los discípulos en aquella cena en la cual estaban reunidos cuando Él les anunció este mensaje maravilloso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 80, en sus versículos del 8 al 10, oh Dios de los ejércitos, restablécenos,
haz brillar tu faz sobre nosotros. Pues teníamos una viña que fue arrancada de Egipto para plantarla, pero tú expulsaste su nación. Despojaste el terreno y aquella echó raíces y repletó el país. La vid y los sarmientos. En el Antiguo Testamento, la vid es símbolo de la representación del pueblo de Israel. Este pueblo que fue elegido por Dios, su primogénito, y fue llamado a dar fruto. Pero el evangelista San Juan, al igual que las cartas paulinas, muchas veces San Pablo nos repite: he de morir al hombre viejo y vivir a la persona de Cristo Jesús que ha resucitado. Abandonar la vida terrenal y tomar lo espiritual, lo divino. Sin embargo, en la antigüedad, refiriéndonos a la historia del pueblo de Israel, que es la representación de esta vid primera como primogénito, hijo de Dios Altísimo, Israel no fue capaz de cumplir en su totalidad la permanencia en la persona del Padre. Porque Israel pecó y se separó de los mandatos y preceptos del Señor. Sin embargo, Jesucristo les anuncia esta buena noticia a sus discípulos, que aunque sus padres fallaron a esta tarea, nosotros hoy en el nombre de Jesús sí podemos permanecer. Israel se basaba a una ley, se sometía a una obediencia, pero obedecían, pero al instante cuando le salía lo que es la parte carnal, nuestra esencia humana, Israel pecaba y se apartaba de Dios. Pero vemos una diferencia y una certeza en este santo evangelio. Es cuando el evangelista nos dice: permanezcan en mí. Mis palabras ya se les fueron anunciadas. Hermano, este es el secreto de la permanencia. Es que tú y yo permanezcamos aferrados a esas palabras de Cristo que se nos han sido anunciadas. Es que no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Es que ni lo natural ni las circunstancias que cotidianamente acontecen en nuestras vidas nos pueden despegar de esta vid que representa a Jesucristo como el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que fue a la cruz del Calvario para que en él se cumpliera todo lo escrito por los profetas. Ese árbol de la vida que viene como respuesta a esta nueva evangelización, como anunció el Papa Juan Pablo II, la nueva evangelización en Cristo impulsada por el Espíritu Santo. Jesucristo representa la vid y nosotros somos esos sarmientos, en otra versión pámpanos, esas ramas que si nos despegamos de él no podemos hacer nada, hermanos y hermanas. Y hoy el Señor se alegra y se goza en este momento porque el Espíritu Santo está suscitando en nosotros esa gracia, hermano. Bendita sea su presencia entre nosotros, que nos llena de gozo, que siento la alegría en mi corazón de compartir, que el resultado de dar frutos y frutos en abundancia es permanecer apegados, cimentados en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Nosotros tenemos que estar conscientes que con nuestra condición humana y muchas veces en nuestra libertad, porque el mismo San Pablo lo anuncia, que se nos ha dado una libertad, hay un libre albedrío para el hombre. Pero dicho libre albedrío también se le anunció al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Ustedes son responsables de sus decisiones, del camino que toman, el camino del bien y el camino del mal. Hoy Jesucristo nos muestra Él como esa vid, como ese árbol de la vida que está plantado para siempre y que nos invita a permanecer en Él, que Él quiere revelarse a nosotros y que a través de nosotros Él quiere manifestar su gloria y su poder.
En otras ocasiones el mismo Jesús había dicho, dice la palabra, yo soy la luz del mundo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. En otra ocasión Jesús anunció, yo soy el pan de vida, Juan 6, verso 35. En otra ocasión se refirió a sus discípulos diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, verso 6. En otra ocasión en su predicación Jesús dijo, yo soy la puerta, Juan capítulo 10, verso 9. Vemos cómo el evangelista San Juan nos revela a ese Cristo, esas revelaciones mesaicas que se nos anunció en el Antiguo Testamento y que el evangelista San Juan nos revela en este evangelio maravilloso. Pero en este preciso momento, Juan 15, verso 1 y siguiente, se nos presenta como la vid verdadera. Y ese es el Señor que nos está invitando a que nosotros seamos la representación de ese árbol de la vida, porque tú y yo formamos parte de esta promesa de salvación. Ustedes, si permanecen en mí, pueden dar frutos, pero aquellos que no permanecen en mí, mi Padre los corta y los echa al fuego. Y aquí podemos ver, hermanos y hermanas, el significado de lo que es cortar y la vivencia de lo que es podar. Aquellos que dan fruto, mi Padre lo poda para que dé más. Hay una diferencia entre cortar y podar. Los hermanos que trabajan la tierra, que tienen esta experiencia, tienen un significado maravilloso de la importancia cuando se planta un árbol para que dé fruto, de darle lo que es el mantenimiento, el seguimiento requerido para que dicho árbol, si fue plantado para dar vegetales, para producir frutas, para darnos los alimentos con los cuales nos alimentamos. Porque según lo que tú plantas y el seguimiento que le des es lo que tú vas a cosechar. Y hoy en este siglo XXI Jesucristo nos está invitando a que nosotros, aferrados a Él y plantados a su palabra, nosotros permanezcamos en este amor. La falla del pueblo de Israel fue que no tuvo una permanencia precisa en la persona del Padre, porque Israel obedecía pero no amaba a Dios. Y Jesucristo nos revela en el verso 8 y 9, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. O sea, esta es la referencia mesiánica que nos da Jesús. Que si nosotros obedecemos sus mandatos y preceptos y permanecemos unidos, aferrados, afianzados a Él, sí podemos dar fruto. ¿Y cuáles son aquellas ramas que son cortadas? Aquellas ramas que representan al hombre y a la mujer de hoy, que no hacen la voluntad de Dios. Aquellos hermanos, aquellos hombres y mujeres que se dejan llevar por el libertinaje, por sus bajas pasiones. Aquellos de los cuales se refiere Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguiente. Aquellos que estén a la derecha y aquellos que estén a la izquierda, vengan benditos de mi Padre. O aquellos que Él se va a referir, apartaos de mí, que no les conozco. Estamos llamados, hermano, a permanecer en Jesucristo de una manera tan auténtica que nos identifique como cristianos. Y esto es parte del exégesis del estudio de Juan 15. La palabra permanecer en este evangelio aparece 10 veces. Desde el verso 1 al verso 10 de Juan 15, puedes buscar tu Biblia y confirmar. La palabra permanecer, que es un verbo imperativo, aparece 10 veces. Es un mandato, es un mandamiento de amor, donde Jesucristo quiere reconciliar, renovar su iglesia, enviarnos a predicar esta buena noticia a los cristianos y a todos los creyentes. Y que aún aquellos que aún no creen, por los frutos a los cuales tú y yo estamos llamados a dar, esos frutos nos van a convertir en nosotros en fructíferos cristianos, porque la permanencia se manifiesta en un estilo de vida cristiana en el nombre poderoso de Jesús. El mismo San Pablo lo anuncia tantas veces en sus cartas paulinas. Gálatas en su capítulo 2, versos 19 y 20, como San Pablo refiriéndose a los Gálatas, que morir en Cristo es vivir, es ganancia.
y cómo Él expresa una oración exclamativa en el verso 20 de Gálatas 2. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, bendito sea su nombre. En Colosenses capítulo 3, verso 1 y siguiente, busquen las cosas de arriba, anhelen la promesa de ese Cristo que está vivo, que ha resucitado. Si tus ramas se habían marchitado por las situaciones de la vida, ya que el mismo San Pablo nos dice, ¿quién nos separará de este amor? ¿Acaso las pruebas o las dificultades que en este momento tú estés pasando han marchitado tus ramas? Hoy el Espíritu Santo viene como ese río de agua viva sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu familia, porque Jesucristo quiere que haya una permanencia de vida de su persona en nosotros. Tenemos que vivir plenamente a cabalidad los mandatos y los preceptos del Señor por su amor. Vivir este mandamiento nuevo que nos da el Señor. Permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es una invitación a repetir, a vivenciar un estilo de vida en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos manifestamos y damos testimonio de que somos cristianos. Pero aquella rama que es cortada, hermanos, son aquellos hermanos que se resisten a escuchar la voz de Dios. Son aquellos hermanos que con su propia vida crean esas barreras actitudinales y que es imposible ver ese paso de ese Dios que libera a un pueblo por amor y por el cumplimiento a sus promesas. Sin embargo, aquellos que son podados, como Jesús expresa, y que son podados para que puedan producir más fruto, son aquellos hermanos que escuchan la voz de Dios, que abren el corazón y que son capaces de vivir una vida conforme al propósito de Dios, que son capaces de pagar el precio, como dijo San Pablo, que son capaces de anunciar, como San Pablo dirigiéndose en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9 y 10, exclamar que Jesús es el Señor, creerlo en vuestros corazones y vivir una vida de gracia. Ser podados como ramas que están cimentadas al árbol de la vid verdadera que representa a Jesucristo. Es apartarnos aún de las cosas carnales que amamos, hermanos. Pero que esas cosas que amamos y que en un determinado momento nos aferramos, ya sea a un sentimiento, ya sea a unas pertenencias terrenales, a un trabajo, a una persona en particular que estamos aferrada, sin abrirnos a someternos a un discernimiento, a acudir a una comunidad cristiana, a orar y determinar si es esto correcto, si es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. Pues ser podados cuando somos ramas cimentadas a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, es morir al pecado. Es apartarnos de todo aquello que nos quita la gracia, que nos quita que ese alimento espiritual se transmita en nuestras vidas. Ser podados en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, cuando somos capaces de vivir lo que tanto se les anunció por medio de los profetas al pueblo de Israel. El libro de Sirácides en su capítulo 2 dice: si te decidiste a seguir al Señor, prepárate para las pruebas. San Pablo en sus cartas a los Corintios les anunció como tesoro en barro, pero también anunció que la fuerza soberana de Dios estará en medio de ustedes, en medio de las dificultades. Ser podados en Cristo, hermanos y hermanas, nos invita a vivir la finalidad de una misión mesiánica por los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La vid y los sarmientos es el llamado de Dios con la iglesia. Jesucristo es la vid. El Espíritu Santo es esa capacidad, ese río de agua viva que nos llena, que nos fortalece y que pone en nosotros el querer como el hacer para agradar a Dios. Por eso en este momento te invito a que oremos en el nombre poderoso de Jesús. Cierra tus ojos, mis hermanos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que se continúe manifestando
Oh Espíritu Santo de Dios, ven y paséate. Ven Espíritu Santo y toca los corazones. Ven Jesucristo, tú que eres la vid, tú que eres el árbol de la vida. Queremos permanecer en tu presencia. Queremos permanecer en tu palabra, Señor. Queremos ser ramas que produzcan fruto y fruto en abundancia. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades de la vida, llenos de tu fuerza, llenos de tu amor. Y en este momento levanto mis manos en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos a las oraciones del Papa Francisco, a las oraciones de la Iglesia y de tantos hermanos intercesores que levantan sus manos en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que en este momento, que ahora tú manifiestas un chorro de tu presencia, que tú abres, Señor, esa gracia para que todas las familias, para que toda Latinoamérica, para que todos los hermanos que se conectan con Abba Padre reciban esta gracia de que tú eres la vida, el árbol de la vida, y que nosotros como tu pueblo representamos esas ramas que permanecen unidas a ti. Límpianos, Señor, por la palabra que se nos ha sido anunciada. Lávanos con tu preciosísima sangre. Úngenos con la fuerza de tu Espíritu Santo y ayúdanos a permanecer fiel, a permanecer en tu presencia y a dar frutos en abundancia conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos a Dios por este momento, por esta oportunidad. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ayude a ser ramas que permanecen unidas a la vid y a que demos fruto y fruto en abundancia. Bendiciones, hermanos. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Se despide de ustedes su hermano Edgar Fernández y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Permite que por lo
Queremos escuchar tu